Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean a este su canal, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. Antes de abrir el abanico de posibilidades, déjenme ofrecer a ustedes el contenido de este video. Lo primero que vamos a hacer es llevar a cabo una introducción biográfica a este gran escritor, considerado el príncipe de las letras españolas, Miguel de Cervantes Saavedra. Como ustedes saben, Miguel de Cervantes Saavedra ha escrito la obra fundamental Don Quijote de la Mancha. Para ello nos vamos a valer de esta edición publicada en la Colección Literaria Universal, Editores Mexicanos Unidos, México, 1983. Esperando sea de su enorme agrado, con el gusto de siempre, trabajamos para ustedes y también con la finalidad de llevar ideas propositivas, ideas que representen una fortaleza, una inspiración, una luz, sobre todo para quienes todavía no han tenido la posibilidad de acercarse a la lectura de este libro maravilloso, Don Quijote de la Mancha. Vamos a comenzar diciendo, primeramente, algunos datos biográficos. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547. Alcalá de Henares en 1547. Perteneció nuestro autor glorioso a una familia de hidalgos, esto es, a una familia inferior a la nobleza, pero que sigue conservando cierto prestigio. Miguel de Cervantes Saavedra fue un soldado destacado en España, en Italia, en Túnez y en otras muchas regiones. Participó en la batalla de Lepanto, donde, a pesar de estar enfermo, pelea en primera fila y es herido en el pecho y en la mano izquierda. Esa herida de la mano izquierda le provoca la pérdida del movimiento, quedando como un órgano ya totalmente ausente, totalmente inservible. Fue prisionero también el gran Cervantes. Cayó en manos de piratas y vivió varios años en cautiverio. Ejerció en Andalucía varios cargos de hacienda, uno como acopiador de víveres para la Armada Invencible, otros vinculados al pago de impuestos en el Estado. En 1597 fue a la cárcel. 1597 fue a la cárcel y fue también excomulgado por la Iglesia. Esto debido a que, intentando cobrar los impuestos respectivos, la Iglesia comenzó a mirarlo como un enemigo a vencer. Entre 1601 y 1603 escribió su obra Novelas Ejemplares y comenzó también la primera parte del Quijote de la Mancha. Padeció el amor y también padeció la vida familiar. En estos dos registros, tanto en el amor como en lo familiar, no padeció en verdad, sino una constante de improperios, de infortunios y de todo aquello que hace al amor amargo y ácido. En la vida familiar también hubo varias desventuras. Vale decir que amó apasionadamente a Ana Franca de Rojas, con quien tuvo a su hija Isabel de Saavedra.
Casi siempre vivió separado de su mujer. Sus viajes constantes agravaron su relación y su falta de tiempo hicieron que todo fuera transformándose en insostenible. Su amor con Catalina Palacios, fue más un intento por estabilizar su vida que resultado del amor. En esta segunda relación también las cosas no van a mejorar. Sin embargo, el gran Cervantes está haciendo lo propio, está haciendo lo posible por poder hallar una forma distinta a través del amor, una forma de plenitud que resistía mucho el llegar a él. Vale decir que ni siquiera el éxito del Quijote, aparecido en su primera parte ya en 1605, lo pudo aliviar de sus penurias económicas. En un año hubo 6 ediciones de esta primera parte del Quijote, pero su necesidad fue más grande. La vida de Cervantes nos muestra la riqueza y la variedad de su contacto con los hombres de su tiempo. Estuvo al lado de la alta nobleza en su juventud, de criminales y pícaros en el cautiverio, y también en la cárcel conoció lo más despreciable. En sus andanzas por Castilla y Andalucía, como funcionario de Hacienda, aprendió la lección amarga de lo cotidiano. Entre arrieros, venteros, campesinos pobres y ricos, pastores, artesanos, comerciantes y gente del pueblo, en medio de toda clase de personas con las que trató en esta etapa, se encuentra la fuente inagotable para su realismo presente en sus maravillosas obras, pero particularmente en el Quijote de la Mancha. El Quijote es considerado como la más grande obra realista de la época moderna. Otras novelas que también fueron escritas por Cervantes son Entremeses, Curioso Impertinente, La historia del cautivo. Los entremeses, por su originalidad temática, son un importante aporte al desarrollo del teatro español. En su conjunto, la obra de Cervantes refleja por un lado el declive del idealismo renacentista y por el otro el pesimismo realista, que tiene como base un sentido crítico a la sociedad de su tiempo. Repito, en su conjunto, la obra de Cervantes refleja por un lado el declive del idealismo renacentista y por el otro el pesimismo realista, que tiene como base un sentido crítico a la sociedad de su tiempo. La vida de Cervantes coincide con el momento histórico en el que el Imperio español alcanza su punto culminante, tanto en lo económico como en lo cultural. En 1942, hablando también de algunos elementos culturales de aquella época, de aquel siglo, encontramos la gramática de Antonio de Nebrija, primer tratado humanista sobre una lengua vulgar. En el siglo XV apareció la Celestina, testimonio de la perfección alcanzada en el castellano. La narrativa popular recibe influjo de Boccaccio y de Chaucer, desembocando a mediados del siglo XVI en la novela picaresca El Lazarillo de Tormes. El humanismo italiano influye junto con el neoplatonismo en Juan Boscán
y en Garcilaso de la Vega, introduciendo la métrica italiana en España. En cuanto al teatro cervantino, tenemos 8 comedias y 8 entremeses. Algunas de estas obras de gran éxito en su tiempo y extraviadas posteriormente. Por ejemplo, Los baños de Ángel, El rufián dichoso y sobre todo Pedro de Urdemalas. Por otra parte, el costumbrismo popular, la hondura crítica en lo social y la profundidad psicológica de los tipos revelan al mejor Cervantes. Repito, el costumbrismo popular, la hondura crítica en lo social y la profundidad psicológica de los tipos revelan al mejor Cervantes. Ejemplos de esas obras podemos citar a las siguientes: El viejo celoso, La cueva de Salamanca, La guarda cuidadora y finalmente El retablo de las maravillas. La última obra de Cervantes publicada después de su muerte en 1616, que es cuando aparecen los trabajos de Persiles y Segismunda. Los trabajos de Persiles y Segismunda. Obra que ya anunciaba el romanticismo profundo y el barroco posterior que estaban por surgir. Como pueden escuchar, amigos, amigas, damas y caballeros, estamos entrando a un continente nuevo, a un país lleno de riqueza, que en sí mismo representa Don Quijote de la Mancha. Estamos tan solo en este momento leyendo aportes preliminares emanados de esta biografía de la obra que estamos consultando y que en breve vamos a leer. No quería dejar pasar la oportunidad de considerar algunos pasajes, sobre todo de tipo biográfico. Ahora veamos qué más nos aportan estos autores que han preparado para la colección literaria universal estos clásicos, contando con la presencia de Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Fue necesario que se agudizaran las contradicciones socioeconómicas y se asimilara culturalmente la decadencia del absolutismo y la contrarreforma de España de Felipe II y Felipe III, para que surgiera en la literatura un género que analizara el conjunto de la sociedad en forma crítica, cosa que no cabía en la limitada novela picaresca. Por tanto, la novela moderna, como género literario, apareció necesariamente. Cervantes creó, con El Quijote, la novela realista moderna. Pocas obras en la literatura de todos los tiempos han tenido tanta importancia en la cultura y tanta influencia en el desarrollo posterior de la literatura como esta. Menéndez y Pelayo, el gran erudito español, ve la purificación de los libros de caballerías en El Quijote. Considera a este como auténtico libro español de caballerías, al tiempo que caricaturizaba a los otros y a través de hacerlo, por medio del humor, rescataba también las virtudes del viejo ideal caballeresco. Don Quijote llena su mente del ideal de los caballeros y con ese ideal sale a transformar el mundo. Su ideal no es abstracto, sino que se convierte en acción. Ahí también encontramos
una de sus grandezas. La palabra vuelta, acción, la palabra vuelta, esfuerzo y trabajo. Él es el punto en que chocan dos mundos, el ideal que la poesía y los libros de caballerías hicieron anidar en su cabeza, y por el otro lado, el mundo real, diverso, abigarrado, que a lo largo de la novela comprende la diversidad social de los hombres y mujeres de su época. Realidad y ficción entonces se entremezclan, mostrándonos un mundo vivo y cambiante, donde la contradicción dialéctica se convierte en método para hacernos ver más clara esa realidad. Fantasía y realidad, sueño, ilusión y realidad se hermanan de tal manera en la obra de Don Quijote de la Mancha que hacen aparecer y surgir al mismo tiempo el milagro de la literatura, el milagro de la originalidad. Tenemos que Don Quijote ha tenido una importante influencia, como lo señalamos al principio de esta aportación, y solamente por mencionar algunos nombres, en España el influjo alcanzó a quien ha sido considerado después de Cervantes uno de los más grandes escritores en lengua española, Benito Pérez Galdós. En Inglaterra, al gran Dickens. En Rusia, a Dostoyevsky. Y en Francia, a Flaubert. Estos son algunos de los nombres que han recibido el influjo, el potencial de este gran escritor. Pero también podríamos decir el nombre de muchos otros hombres y mujeres gloriosos que a través del tiempo, a través de las centurias, han recibido de Don Quijote de la Mancha y a su vez del autor Miguel de Cervantes Saavedra, un ontanar de inspiración, un ideal de justicia, una búsqueda de la dignidad, un trabajo y constante dedicación hacia los demás. Estos son, damas y caballeros, algunos de los elementos que hemos encontrado y que estamos empezando a analizar y que tenemos el gusto y el deseo de acercar. En los próximos apartados que publiquemos, habrá un tiempo considerable dedicado, obviamente, a la reflexión, a la lectura, e iremos avanzando de tramo en tramo sobre esta monumental obra, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Por lo pronto vamos a comenzar señalando la dedicatoria. Encontramos lo siguiente escrito por Cervantes. Al duque de Bejar, marqués de Gibraleón, conde de Benalcázar y de Bañares, vizconde de la Puebla de Alcocer, señor de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos. En fe del buen acogimiento y honra que hace vuestra excelencia a toda suerte de libros como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se abaten al servicio y grajerías del vulgo, he determinado de sacar a la luz al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, al abrigo del clarísimo nombre de vuestra excelencia, a quien, con el acatamiento que debo a tanta grandeza, suplico la reciba agradablemente en su protección, para que a su sombra, aunque desnudo de aquel precioso ornamento de elegancia y erudición, de que suelen andar vestidas las obras que se componen en las casas de los hombres que saben, ose parecer seguramente en el juicio de algunos, que no conteniéndose en los límites de su ignorancia,
suelen condenar con más rigor y menos justicia a los trabajos ajenos, que poniendo los ojos de la prudencia de vuestra excelencia en mi buen deseo, fío que no desdeñará la cortedad de tan humilde servicio. Atentamente, Miguel de Cervantes Saavedra, al Duque de Béjar. Ahí está la dedicatoria, amigos, amigas, damas y caballeros, con la cual comienza esta obra fundamental y monumental, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es así como de esta manera hemos llegado prácticamente al final de esta sección, esperando sea de su enorme utilidad, deseando también que ustedes puedan recibir la oportunidad, a través de nuestra pequeña lectura, de tomar por su propia cuenta y riesgo esta maravillosa obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por favorecernos con su presencia y en breve continuaremos.